con Cacho Tirado y Domingo Cura de fondo. Oh, qué lujo, vamos a, la verdad, un lujo. Qué lujo. Vamos a tener el placer de recibir al primer invitado de la tarde. Y digo placer porque es un amigo antes que nada y además un intelectual argentino que creo que hay que prestarle atención. Así que estamos saludando y dándole la bienvenida a Julio Fernández Baráibar. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un gusto verte. Bueno, yo te cuento que hoy no estoy ni con Daniel Guerín ni con Juan. Está circunstancialmente, andan de viaje ellos, así que me está haciendo compañía Marcelo Dunetz, es una voz que vos todavía no conocés. Sí, el tercer arquero del equipo. Encantado, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un abrazo grande, que estés bien. Bueno, Julio, por supuesto que la cita es para hablar un poco de el conflicto de Medio Oriente, que vemos que está cada vez más complicado, ¿no? Más complicado de entender al menos. ¿Cómo describirías la fase actual? Bueno, a mi entender, lo que ha ocurrido es una situación que recuerda, en cierto sentido y en menor dramatismo, la salida de urgencia de los Estados Unidos de Vietnam. Ajá. A mi modo de ver, Estados Unidos se metió en una guerra inicua en la que no tenía posibilidades de ganar, y le ha costado y le puede llegar a costar su presencia en lo que se llama Asia Occidental, porque lo de Medio Oriente nunca me gustó. ¿Qué es el Oriente entero? Es cierto. ¿No? Medio mirándolo de dónde. Claro, medio de qué. ¿Cuál es el Oriente entero? Se llama Asia Occidental. Y todo su despliegue militar en la región, sus bases militares, las barracas de sus soldados, etcétera, han sido duramente castigadas. Y su intento de poner hombres en tierra iraní fue un fracaso absoluto, y tuvieron que salir, como diría Cervantes, con los pies en polvorosa. Uh-huh. Creo que ha sido una derrota, no sé si una derrota militar, pero sí una derrota política de los Estados Unidos y de esta alianza de Estados Unidos con Israel. En este momento queda Israel aislada, llevando adelante una guerra que cuenta con la oposición y la negativa de toda Europa occidental, digamos, toda Europa occidental, de Francia, Italia, España, Alemania, no está sosteniendo el ataque alevoso contra el Líbano, y se está quedando solo en la región, lo cual es para Israel una situación de gran tranquilidad. Y de hecho, Julio, parecería que Netanyahu está enrollando el barrilete también con Líbano. Y sí, que no tiene más remedio. Los informes que nos llegan son de que está militarmente exhausto Israel. Claro. Y se ha encontrado en el Líbano y en Hamás y en las milicias que defienden la soberanía tanto del Líbano como de Palestina, una resistencia y una respuesta que no se esperaba. Toda la sensación, todo indica que Estados Unidos e Israel están perdiendo este conflicto. Estados Unidos ya lo ha perdido. Quiero decir, el estrecho de Hormuz hace un mes y medio estaba abierto. Hoy está cerrado y va a seguir cerrado. Claro. Hasta tanto no se cumplimenten las exigencias que plantea Irán para su apertura. Y es más, Trump está vendiendo la apertura del estrecho de Hormuz como una victoria. Y está vendiendo la apertura, no es tal, del estrecho de Hormuz como una victoria. La apertura del estrecho de Hormuz significa que los barcos que van a pasar por el estrecho de Hormuz van a pagar en yuanes.
Es decir, deja de ser el dólar la moneda de pago internacional sostenida por el petróleo. Y esa me parece que es la principal derrota. Esa es la principal transformación, digo, además de la de... No, vamos por parte. Irán se convierte en un país que ha vencido un ataque alevoso de la principal potencia militar del mundo. Uh-huh. Y pasa de ser un país que juega, digamos, una especie de Chacarita Junior, que juega en primera, pero lejos de la punta de la tabla de posiciones, a un país que está entre los 5 o 6 que tallan en el campeonato. Es Estudiantes de La Plata, Irán. No me quiero meter con esas facciones porque no era el caso. Vas a quedar mal con alguien seguro. Sí, obviamente. Ahora, pero... retrocediendo un poco en el tiempo, y bueno, vos no sos un profeta, pero ¿qué lo llevó a Trump a cometer semejante error? Yo tengo una opinión que he estado elaborando en los últimos meses, incluso con alguna experiencia o algún elemento de una experiencia argentina. Durante todo, digamos, el desarrollo, el establecimiento de la sociedad burguesa y del capitalismo a partir de 1500, del descubrimiento de América en adelante, Uh-huh. la burguesía nunca gobernaron los dueños de las empresas, los dueños de las fábricas textiles, los dueños de las acerías. No eran ellos los que gobernaban políticos especializados que representaban los intereses de esa burguesía, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los dueños de fábrica no saben, y siguen sin saber qué es y cómo funciona la política. Bien. No ha habido casos de primeros ministros, presidentes de potencias capitalistas que hayan sido dueños de fábrica o dueños de empresas de cualquier tipo. Es la primera vez con Trump que aparece como porque hasta el propio Roosevelt era de una digamos así, de una rama no favorecida económicamente de la familia Roosevelt. Ajá. Acá de pronto Trump, igual que pasó con Mauricio Macri en Argentina, un empresario se mete a jefe de Estado de un país. En el caso de Macri de Argentina, en el caso de Trump de Estados Unidos, y creen que el mundo de la política funciona como el mundo empresario. El mundo empresario significa, te voy a tomar la empresa y entonces hago una serie de maniobras de orden financiero para arrinconarte, y si eso no me funciona, te empiezo a amenazar con cosas. Le voy a contar a todo el mundo, al periodismo, que vos tenés un amante. Claro. Y tenés un hijo, tenés hijos extramatrimoniales. Y empiezo a amenazar. La diferencia es esta, que las empresas no tienen ejército y en última instancia no hacen guerra. Claro. ¿Me explico? Es decir, que vos le adjudicarías el error más que nada a la torpeza. A la torpeza, obviamente, y al desconocimiento profundo de las personas como Trump o como Macri, del mundo, de la política y sobre todo de la política internacional. Ahora, mira, realmente preocupa, ¿no? Porque yo digo, una potencia que se supone que tiene un ejército de inteligencia, de gente que está analizando, tiene tecnología, y que cometa este error, entonces da miedo, porque digo, son capaces de cualquier cosa. Yo no sé si son capaces de cualquier cosa. El hecho es que toda esta torpeza ha llevado a un descabezamiento del aparato militar norteamericano. El aparato militar norteamericano le dijo que no a Trump, y Trump los echó. Es decir, ha generado un conflicto con las Fuerzas Armadas norteamericanas. Claro, porque de hecho echó los más responsables, porque conocen el paño, saben lo que es la guerra, cosa que Trump ignora. No conoce la política internacional.
hace en la política internacional, tal como hacía Mauricio Macri, chistes de reuniones de directorio. Claro. ¿Me explico? Macri va y le muestra a Xi Jinping le muestra un videíto de un partido de fútbol que juega y le dice, mire qué gol que hago. Tonto, ¿qué me viene con eso? Ahora, en las reuniones de directorio se hace esto. Claro. Como manera de sociabilizar, de ser simpático. Sí, y más cuando sos el hijo del dueño. Pero lógico. Lógico, entonces no entienden esto. Los políticos, nos guste o no nos gusten los políticos tradicionales, son políticos desde los 20 años. Sí, viste, cuando se denosta la política como actividad profesional. Son especialistas, son como los cirujanos, es decir, son especialistas. Uno se metió en la política a los 20 años y ha aprendido cómo funciona el Estado, cómo es esto, y cómo funciona la política. Los políticos, cuando nos juntamos, hablamos de política en general. Claro, tal cual. Sí, es como cuando alguien que no es boxeador quiere boxear. El peor boxeador del mundo lo va a noquear. Los van a dar vuelta, pero claro. Julio, lo que quiero preguntarte es en relación al conflicto, digamos, incluso si nos retrotraemos en el tiempo un poquito, el secuestro de Maduro en Venezuela. Es como que China está detrás del imaginario de Trump en todo momento, ¿no? Digamos, todos estos conflictos tienen que ver con luchar contra la supremacía china. Todos estos conflictos tienen que ver, a mi modo de ver, no a luchar contra la supremacía china, sino a ver de qué manera se evita la inevitable decadencia de la hegemonía norteamericana en la política internacional. En donde Estados Unidos no desaparece como potencia internacional, pero juega un papel equilibrado con un conjunto de otras potencias y de otros polos de poder en la política internacional, y eso es lo que Estados Unidos se resiste a aceptar. Y toda la intención detrás de la política, tanto de Biden como de Trump, es evitar eso, seguir siendo el poder hegemónico. Y resulta que ya no es posible económicamente. Estados Unidos ha dejado de ser la principal potencia económica del mundo, ya no es posible militarmente, ya no es posible, digamos, por influencias culturales y religiosas. Ha dejado de jugar ese papel y se resiste a ello. Por supuesto que el país que se le aparece a los Estados Unidos en su imaginario y en sus pesadillas como la nueva gran potencia es China, cosa que es notorio y evidente, que es una gran potencia económica, que no ha hecho ninguna guerra en los últimos 100 años, que es más, que ha sufrido una guerra devastadora por parte de Japón, claro, entre 1920 y 1945, y que sin embargo no ha hecho otra cosa más que crecer, con una especie de política, yo digo, de jiu-jitsu, de aprovechar la fortaleza del enemigo a favor propio. Claro. Y explotar las debilidades también. Sí. Explotar las debilidades, aprovechar la fuerza del enemigo a favor propio y explotar sus debilidades. Y no tentarse, porque cuánto podría aguantar Taiwán si China se lo propone, y no lo hace. Va a volver solo Taiwán. Va a volver solo Taiwán. Claro. Obviamente, y quiero mencionar un hecho que está ocurriendo en este momento: la visita a China, a la República Popular China, de la presidenta del Kuomintang de Taiwán. Habida cuenta que el Kuomintang fue la fuerza que la fuerza dirigida por Chiang Kai-shek, a la que se enfrentó Mao hasta 1945-49. ¿Me explico? Y sin embargo, ante la nueva situación y ante el crecimiento y la estabilización que ha logrado el Partido Comunista Chino sobre todo el continente chino,
llega la presidenta del Comintern a conversar amigablemente con el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República Popular China. Bien. Quiere Da decir... la sensación, perdón, que Sí. este conflicto tiende a disolverse. ¿En qué sentido? Vos decís- Tiende a disolverse el conflicto, que hoy Taiwán depende más de China continental o de la República Popular China que de los Estados Unidos. Ujú. De manera entonces que podríamos ilusionarnos con un escenario de multipolaridad, o el que viene es un escenario, digamos, de tripolaridad, donde Estados Unidos, si bien pierde participación, se mantiene y lo comparte con Rusia y China. No, es un escenario de multipolaridad, porque ni China ni Rusia en estos momentos tienen una política de poder, como diría yo, hegemónica. Ujú. Ninguno de los dos. ¿Ni vocación? Es más, no la tienen, nunca la han tenido, por otra parte. Si China nunca ha tenido una vocación Ujú. de poder hegemónico. Correcto. Digo, durante 1000 años fue el principal país oriental de Asia, y nunca invadió otro país, digamos. Lo han demostrado con los hechos, entonces. Claro, es más, la famosa muralla china es para que no la invadan. Claro. Ahora, entonces, justamente anclado ahí te llevo a los BRICS. Bueno, Porque, digamos, se avisora como uno de los componentes de esa multipolaridad. ¿O es así? es la expresión concreta de la multipolaridad, Claudio. Ujú. Los BRICS, el acuerdo básicamente económico, comercial y financiero que se conoce como los BRICS, es la expresión de esa nueva multipolaridad que creo que va a constituirse y consolidarse a partir de la finalización de todos estos eventos. Va a aparecer un nuevo mundo donde la base es el respeto recíproco y mutuo de las soberanías nacionales y el uso y el aprovechamiento de las posibilidades que el comercio, las finanzas permiten al desarrollo de cada uno de estos países soberanos. Mira, vos con lo que estás diciendo me estás respondiendo a la pregunta que yo dejé escrita en el flyer de difusión del programa. Es, ¿qué mundo nos espera después de esta guerra? A mi modo de ver, nos espera un mundo que va a ser, por supuesto va a estar permanentemente preñado de tensiones, pero va a ser un mundo básicamente multipolar, donde los BRICS van a jugar un papel muy importante, muy, muy importante. Los BRICS no son, por así decir, no son los países no alineados. Ujú. No es lo que conocimos como la alianza de los países no alineados, que tenía un cariz ideológico predominante. Los BRICS es un acuerdo comercial y financiero de países, básicamente del sur global, como se lo conoce, Sí. tendrían que establecer relaciones económicas entre ellos que favorezcan a todos. Mira, En donde no hay una hegemonía. correcto, se entiende la idea. Digo, cuando pienso que lo primero que hizo Milei fue rechazar el ingreso a los BRICS, realmente es para pegarse un tiro, ¿no? Es una verdadera desgracia, es una lamentable desgracia, habida cuenta además de que nosotros ni siquiera solicitamos formar parte de los BRICS, sino que fuimos invitados a ser parte de los BRICS. Claro. Y rechazar una invitación siempre es grave. Bueno, Pero- pero rechazamos a la India, Rusia, Brasil, Sudáfrica y nos quedamos con Murray, Milton, Robert, Lucas y Conan. Efectivamente, nos quedamos con una alianza pasajera, pero determinante, con los Estados Unidos de Trump. Sí. Y lo dijiste perfecto, con los Estados Unidos de Trump. Sabrá Dios qué va a pasar el día que no esté más. Es que sabrá Dios. Eso es lo que le debe arder allá donde arde a Milei en este momento.
Sí, porque seguro. sabe que sin Trump se le acabó la fiesta. Sí. Porque ¿por qué se le acabó la fiesta? Porque el propio bloque hegemónico argentino, es decir, las clases dominantes argentinas, le van a soltar la mano. Sí. Sí, que ya hay indicios, ¿no? De que Y se la están eso es lo que soltando. está viendo, ya se está viendo. Sí. Sí, hay otro tema. Hace poquito se publicó un supuesto delirio, creo yo, delirio para muchos geopolíticos norteamericanos, a lo mejor es un proyecto en serio, de el nuevo hemisferio norte, el nuevo Estados Unidos, que incluiría a Groenlandia, a México, a Canadá, a Ecuador y las Guyanas y hasta Colombia. Y Venezuela, obviamente. Como dice el Fausto de Estanislao del Campo, ese tiempo ya pasó, contestó el otro paisano. Sí, lo que Ya pasó. digo es que por un lado sueña con eso Estados Unidos y por el otro lado México está muy cerca de cerrar con China para tener en cada océano un puerto chino y un gran sistema ferroviario para que no haya que ir por Panamá ni por ningún otro lado. Exactamente, pero lo que quiero decirte es eso antes de ayer, cuando Trump dice vamos a sentarnos a conversar con Irán y vamos a cesar el fuego, se terminó esa locura. Claro, ya no tienen la fuerza para imponerlo. Ya no sos mi Margarita. Claro, sin ninguna duda. Te quiero preguntar ya como para ir despidiéndonos, porque no te queremos robar toda la tarde tampoco. No, por favor. ¿Cómo ves que va a jugar la relación entre BRICS y la OTAN, Europa? ¿Por qué te lo pregunto esto? Porque recientemente veamos que Brasil firmó un acuerdo con Reino Unido. Entonces, bueno, apuntando al futuro, yo digo, esta pesadilla va a terminar, la pesadilla de Milei, y algún día entraremos a los BRICS. Entonces me interesa ver que ese acuerdo de Brasil con Reino Unido no resulte contradictorio con los intereses nacionales. Con los intereses argentinos. Exacto. Pues, a ver, el acuerdo que puede haber firmado Brasil con el Reino Unido no incide en el ingreso de Argentina a los BRICS. Yo creo que quede claro lo siguiente. China e India no son países coincidentes ni ideológica ni económicamente. Uh-huh. Es más, tienen aliados distintos en el área y se recelan mutuamente. Y sin embargo están en los BRICS y conviven armónicamente en los BRICS. Pivotean sobre los intereses en común, en definitiva. Pivotean sobre los intereses en común, efectivamente. Pivotean sobre los intereses en común. De modo tal que el acuerdo de Brasil con el Reino Unido, que por otra parte es un Reino Unido que no es el Reino Unido del Lord Ponsonby, no es el Reino Unido de Disraeli, es un Reino Unido que viene, digamos, como fútbol italiano, se viene medio para abajo. Un tanto devaluado. Bueno, no le permitió a Estados Unidos usar las bases. Jamás lo hubiéramos soñado eso. Por lo menos públicamente no se lo permitió. Parece ser que hubo algunos enjuagues, pero la posición política fue que no se lo permitió. Claro, pero no fue un alineamiento, digamos, explícito. No fue un alineamiento, no fue un alineamiento. Y con la locura esa de Groenlandia, digamos, toda Europa, incluido el Reino Unido, dice, no, que está loco. Claro. Bueno, Julio, yo esto te lo pregunto, lo de los BRICS, porque me parece que es casi, te diría, el destino natural de la Argentina. Pero exactamente, amigo, tal cual. Insisto, una vez que termine la pesadilla, ya terminará. Claro. Y ahí... La pesadilla está aflojando. Es más, yo lo que digo siempre cuando me hacen estas notas, tengo la sensación, casi el convencimiento de que para fin de año Maduro está en Venezuela, en Caracas de nuevo. Claro, tal cual. Todo dice eso. Todo indica eso. Los tipos jugaron, los venezolanos, se me permite un minuto más para... Pero por favor, sí. Los venezolanos jugaron, decir, nosotros no podemos, no nos bancamos, que si nos invaden nos hacen mierda, no somos Irán, no tenemos, no somos...
Negociemos, como dijo Mendieta. Hoy estoy muy citador de cosas, pero digamos, negociemos. Y esperemos que cambien las condiciones. Mientras tanto, el chavismo sigue gobernando, todas las estructuras políticas son las mismas, y esperemos que cambien las condiciones en Estados Unidos. Las condiciones en Estados Unidos ya han empezado a cambiar. Mira, mismas palabras nos dijo la otra vez Oscar Laborde, que le hablamos por el tema de Gendarme Gas. Claro, y él tiene exactamente la misma visión. Y dice, todos aquellos que levantan el dedito admonitorio tratando de contrarrevolucionarios. No, momento, que lo que se logró es que en Venezuela no haya muertos. Claro, y mantener el gobierno. Y mantener el gobierno, sí, exactamente. Sí, claro. Que no es poca cosa. Corina Machado ya no sabe qué regalarle. Y la policía y todo. ¿Cómo? Sí, todo. Claro. Qué injusticia que no la hayan nombrado Nobel de la Paz a Corina. ¿Qué va a hacer? Va. Bueno, Julio, una última cuestión. Hoy me pasaste unas notas muy interesantes de la web del comité. Decinos, por favor, sí. cómo acceder. Estamos trabajando con un grupo de amigos, periodistas, embajadores, políticos, especialistas en relaciones internacionales, en algo que hemos llamado el Comité Nacional BRICS. El Comité Nacional BRICS es un grupo de gente cuya intención es hacer conocer qué son los BRICS y las ventajas que para la Argentina significaría una integración a los BRICS. Hemos abierto un portal que se llama conab.com.ar, y ahí publicamos artículos de opinión, reflexiones y sobre todo noticias referidas a los BRICS, noticias que por otra parte son desconocidas en la prensa argentina. Totalmente. Prensa argentina no le da pelota a ese tema, que es el tema, como vos dijiste, de los próximos meses. Absolutamente. Que acordate que te tenemos medio comprometido para venir a Bahía y organizar algo al respecto. Cuando ustedes quieran, con todo gusto, con todo gusto. Sí, discúlpame, pero nos van a permitir volver, nos van a perdonar. Nosotros somos como el que se fue de la casa, somos. No, eso se arregla. Sí, se arregla con política, para eso. Sí, porque digamos, además, muchachos, Brasil está jugando solo. Claro. Está jugando solo. Un socio vecino. Cuando Perón plantea el ABC, Perón plantea la relación estratégica con Brasil, ¿no es cierto? Argentina y Brasil. Porque dice que Argentina, en la medida en que encabeza el bloque de países hispanoparlantes, ofrece un equilibrio a ese gran país en extensión, en posibilidades, en desarrollo, en población, etcétera, que es el Brasil. Brasil solo juega la de ellos. Nosotros nos hemos retirado de eso. Y hoy para Lula y para el Estado brasileño, la Argentina son, no te digo enemigos, pero son gente de no confiar. Claro. Y ellos, por supuesto, defienden su interés nacional, como debe ser. Mientras lo dejamos en la propia, obviamente. Naturalmente, no se puede esperar otra cosa. Bueno, Julio, te agradecemos en el alma, como siempre, por estos encuentros que tenemos y este tiempo que nos regalás. Bueno, no, por favor, es un gusto hablar con ustedes. Siempre es un gusto. Bueno, un abrazo grande. Será hasta la próxima y un gran abrazo. Hasta la próxima. Muy bien, era Julio Fernández Barayba, como habrán apreciado los que no lo conocen, un documentalista, un analista, periodista, en fin, un intelectual de fuste. Por eso lo tuvimos aquí.